Buen día, mi nombre es Carlos Carmona. En el siguiente video realizaremos un tutorial acerca de un análisis estructural para una polea, esa que podemos observar. Esto se realizará por medio de un análisis en 2D, en donde pondremos en práctica y aprenderemos a cómo realizar superficies de incidencia. En este caso, para que en este caso va a ser la superficie donde va a tener la concentración de esfuerzos esta geometría. Para esto partiremos de una geometría en 3D que descargamos desde algún sistema como GrabCAD, que realizamos con otro sistema de diseño, y haremos una configuración para que podamos hacer el análisis en 2D. Esto corresponde a la práctica número 15 del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Entonces, primero que todo, vamos a abrir nuestra plantilla de estático estructural. Los datos de ingeniería los manejaremos por defecto en la acero estructural para nuestra geometría. Entonces, vamos a entrar al Design Modeler para ya realizar la distinta configuración de nuestra geometría, y vamos a importar nuestra geometría externa. En este caso se llama Casnac. Esta la podrán encontrar en la descripción del video y la vamos a generar. Como les comentaba, esta geometría la realizaremos en 2D. Aquí en este caso está en 3D, así que vamos a hacer un corte. Pero primero que todo, como podrán ver, por defecto el análisis, nuestra geometría es la base que tiene el plano base que va a utilizar el XY. Nosotros vamos a cambiar un poco esto, ya que realizaremos todo nuestro análisis en el eje XY. Por lo tanto, queremos poner esta geometría no en el eje XY, sino en el YZ. Ya más adelante les comentaré con qué intención. Entonces ponemos acá y no en el plano XY, sino en el plano YZ. Entonces aplicamos y generamos. Si pueden observar, nuestra geometría, ahora que hagamos el corte, no va a tener, por así decir, una revolución en el eje YZ, que es el que acabamos de poner. O sea, no va a tener una revolución alrededor del eje X, sino que va a tener una revolución alrededor del eje Y. Entonces, empezaremos partiendo esta geometría para analizarla en 2D. Entonces nos vamos a ir a la opción de Slice. Entonces vamos a ir a Create y vamos a hacer un Slice, que va a ser un corte. Entonces esto lo vamos a hacer en el eje XY, es en el cual vamos a trabajar. Aplicamos y generamos. Como podrán ver, aquí van a quedar dos cuerpos sólidos, y solo vamos a trabajar con uno. Por lo tanto, vamos a ocultar por el momento este de aquí. Entonces lo vamos a ocultar. Y ahora sí, si pueden observar, aquí tenemos una superficie, pues esta superficie del corte, que si bien por diseño, esta superficie la realiza una revolución y ya me crea mi geometría completa. O sea, esta geometría es una superficie de revolución. Entonces, en el caso de digamos, querer diseñar esta polea, lo que haríamos es crear esta geometría, esta que podremos ver acá, en una superficie, y hacemos una revolución. Aplicamos revolute y de una vez nos quedaría toda la geometría. Entonces, para esto, como esta se va a ser la superficie que vamos a analizar, esta va a ser nuestra superficie en 2D. Entonces, en este caso, vamos a ir a Concept y vamos a seleccionar Surface from Face. ¿Para qué? Para, en base a esta cara, que ya va a ser del corte, yo creé una nueva superficie, señalando aquí at Frozen, para que obviamente no las combine con las otras dos partes. Y así yo pueda analizar solo esta superficie, que no tiene espesor, obviamente, y estas dos de acá, poder eliminarlas. Entonces, en este caso las podemos eliminar con la opción Create, Delete, Body Delete, y seleccionamos estas dos. Aplicamos y generamos. Entonces, en este caso ya solo tendría
mi superficie, mi cara, la cual voy a hacer el análisis en 2D. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer cierta superficie de incidencia. ¿Qué es una superficie de incidencia? Es aquella en la cual yo puedo utilizarla para, digamos, hacer la malla de una forma específica, donde en esa superficie va a ser donde yo me voy a concentrar y ya la demás superficie, en este caso, pues mostrar acá. Entonces, el rectángulo que vamos a hacer acá, esa va a ser la superficie de incidencia, la superficie donde más tengo, valga la redundancia, la incidencia de mis cargas, de mi distinta soporte, de mi distinto comportamiento del sistema. Y ya esa superficie de por acá va a ser donde obviamente con seguridad vamos a tener menos esfuerzos y menos deformaciones. Entonces vamos a crear un rectángulo y además de esto vamos a crear un punto de construcción. Esto lo hacemos para principalmente para la configuración que queremos tener en la superficie de incidencia. Entonces vamos a darle ciertas restricciones. A este punto, con esta línea, vamos a darle un midpoint y aparte un coincidente entre el punto y esta de acá. Eso lo que va a hacer es centrar este rectángulo para que luego podamos darle dimensiones horizontales respecto al eje y a estos dos lados y, por así decirlo, una vertical entre este y este de acá. Listo, ya luego de tener las dimensiones, lo que vamos a hacer es acotarlo. Entonces en este caso, para esta primera vamos a tener 30 milímetros. Ahora aquí está en metros, vamos a pasarlo a 0,03, pero primero vamos a cambiar las unidades a milímetros. Entonces 30 milímetros. Esta segunda dimensión horizontal va a ser de 20 milímetros y esta de aquí de 50 milímetros. Esto lo hice por medio de los datos de la guía. Simplemente se toma, pues no es una medida exacta, solo se toma principalmente todo el área que tengo de influencia. Entonces ya luego de tener esta superficie me voy a ir a Surface, a Concept y a Surface from Sketch. Entonces en este caso en el modelo vamos a seleccionar este sketch que acabé de crear. Entonces es el que tenemos acá. Pues yo lo puedo seleccionar de esta forma o simplemente él ya con el sketch lo va a tomar. El sketch obviamente lo estuve trabajando acá. Entonces ya voy a generar y él me va a dar de una vez cierta superficie. Ya esta va a ser mi superficie de incidencia. ¿Por qué no puedo trabajar con el sketch? Porque esto simplemente es una construcción en donde luego no voy a tomar, o sea, son simples líneas. Yo necesito es una superficie, un área en donde pueda realizar mis operaciones. Entonces, ya con esto, con mi geometría, la superficie de incidencia y ya con la superficie en la cual voy a trabajar, ya cierro mi Design Modeler. Entonces voy a mi Workbench y primero, antes de empezar el modelo, vamos a definir el tipo de análisis. En este caso va a ser de 2D, como lo mencioné al principio del video, y en este caso ahí sí vamos a editar nuestro modelo. Ya en nuestra herramienta de modelo, lo primero que nos vamos a fijar es en la geometría, en donde aquí por defecto me coloca este simétrico en el que iba a trabajar, pero por lo general siempre me da un comportamiento como plane stress. En este caso yo lo voy a cambiar a axisimétrico, el eje axisimétrico, pero el comportamiento axisimétrico lo que me dice es de que voy a tomar este plano de incidencia, esta superficie, va a ser, por así decirlo, axisimétrico o no va a tener simetría respecto a cierto eje. Entonces en este caso, este es el comportamiento utilizado para para realizar la superficie de incidencia o para trabajar con superficie de incidencia. Entonces listo, como podremos ver, con superficie de incidencia, él no me da, pues el stiffness o el comportamiento va a ser flexible,
para ambos, obviamente, voy a trabajar, pero no me da cierta, por así decir, cierto espesor. Entonces no lo necesito para este comportamiento, ya que es en 2D. Y ya después de esto me voy a ir directamente a la malla, donde voy a generar un sizing. En este caso voy a seleccionar la opción de cuerpo, voy a seleccionar este cuerpo. Va a ser un body sizing de 1 milímetro para todo el cuerpo. Entonces, aparte de esto, va a tener otro sizing, que ese sí es donde vamos a trabajar la superficie de incidencia, que va a ser esta acá, que este tiene que ser menor, obviamente, porque el tamaño de malla lo necesito que me dé un análisis más correcto para la superficie de incidencia, para la incidencia más significativa que va a tener durante mi análisis. Entonces seleccionamos primero el cuerpo que vamos a trabajar y vamos a cambiar el tipo a cuerpo de influencia, en donde mi cuerpo normal va a ser este y va a ser influenciado por esta superficie de influencia, valga la redundancia. Entonces, ¿cuál va a ser mi superficie de influencia? Va a ser este, va a tener ese cuerpo superficie y va a ser de 0.5 milímetros. Entonces aquí en tasa de crecimiento también debemos otorgarle una que por defecto va a ser de 1,2. Esa es la que nos va a funcionar durante nuestro análisis. Posiblemente tendremos que cambiarlo con diferentes dimensiones para un análisis no sé, un poco más grande o un poco más preciso. En este caso utilizaremos la por defecto, y ya luego de esto en general body sizing, ahí sí vamos a generar nuestra malla. Vamos a ver qué tal queda. No demorar mucho ya que no tenemos dimensiones grandes y el body sizing no está grande. Entonces aquí podremos ver cómo el programa nos crea la malla y se concentra principalmente en la superficie de influencia, en donde tenemos un tamaño de malla de 1 milímetro en las demás partes, y en la zona de influencia, que es la que me importa, tengo un tamaño de malla menor, tamaño de los pequeños componentes de la malla. Entonces ahora sí me voy a esta superficie. Digamos que no quiero que me influencie en el estático estructural, así que vamos a ocultarla y vamos a seguir trabajando con nuestro estático estructural. Para nuestro estático estructural, primero que todo vamos a mostrar nuestros vértices para poder ver bien cuáles bordes van a tener las cargas. En este caso va a tener cargas entonces, con opción de borde. Estos dos serán los bordes que van a tener las fuerzas que realiza la polea, pues que se realiza sobre la polea. Las máximas fuerzas, ya sea con la herramienta que se utilice en esta zona. Entonces, vamos a trabajar con estos dos, con estos dos bordes, pero el plano de referencia con el cual estamos trabajando es con el plano de referencia global. Ese no nos va a servir, ya que en este caso tendríamos que darle cierto ángulo a la fuerza, la cual actúa perpendicular al plano, en la dirección normal. Entonces, para esto vamos a crear nuevos sistemas coordenados en estos bordes. Entonces, primero, para crear el nuevo sistema coordenado, seleccionamos el borde, obviamente para que lo tenga como referencia, y en sistema coordenado vamos a seleccionar aquí crear nuevo sistema coordenado. Al tenerlo seleccionado, ya él toma como influencia este borde, entonces él lo centra, pero yo quiero que la dirección del eje X, el eje perpendicular a la dirección normal, para que obviamente ya el eje Y sea el eje perpendicular de la dirección normal, sea paralelo a esta línea. ¿Cómo hago eso? En este caso, en principal axis, lo selecciono y ya aquí obviamente va a ser X, pero ya no definido por X, sino por la selección que yo tenga. Entonces en este caso selecciono el borde, selecciono mi borde y aplico. Y ahí podrán ver cómo de una vez la dirección del eje X está en la misma dirección de mi borde de aquí, que es el que yo necesito. Y así esta dirección en Y va a ser la perpendicular, la que va a tener la principal fuerza. Entonces, asimismo, vamos a seleccionar el otro borde, creamos el nuevo sistema coordenado y ya obviamente le definimos la dirección en Y. En este caso, por medio de la geometría, seleccionamos la geometría, aplicamos y a la endereza. Pero en este caso vamos a la dirección Y, que obviamente está
hacia arriba, pues la podemos dejar así, o la podemos cambiar, pero en este caso la vamos a dejar así. Simplemente en la fuerza le vamos a poner una fuerza negativa, ya que no actúa hacia arriba, sino hacia el sentido contrario. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir cuáles son los soportes antes de las fuerzas. Entonces, para esto nos vamos a ir a estática estructural y vamos a seleccionar cuáles van a ser los principales soportes. Este sistema solo tiene un soporte, que en este caso iría en este cilindro. Pues obviamente ya al principio del video vimos ya el cilindro ya en 3 dimensiones, pero en este caso este borde de acá va a ser el soporte principal para esta polea. Entonces podemos poner un soporte de desplazamiento directamente en este eje, pero el programa podría arrojarnos error. ¿Esto por qué? Porque aquí voy a tener una fuerza apuntando hacia arriba y aquí va a tener una fuerza apuntando hacia abajo. Posiblemente ese desplazamiento no sea el suficientemente, digamos, el programa no va a leer estas dos reacciones de una forma que esta reacción que va a hacer acá para contrarrestar las dos fuerzas que tiene acá suficientes, porque digamos no tiene cierta división. Entonces si lo partimos a la mitad, ya diremos que esta superficie de acá arriba, este borde, esta mitad de acá arriba va a contrarrestar esta fuerza de acá, y este borde de acá abajo va a contrarrestar la fuerza de acá. O sea, por así decir, lo podremos dividir, y eso es lo que queremos. Va a tener el mismo resultado, pero va a hacer que el sistema nos analice de una mejor forma. Entonces, para hacer eso, obviamente podemos seleccionar ya sea por todas opciones, ya sea bueno, en la geometría ya tenemos concept, ya tenemos la forma de hacer el split. Ya en nuestra herramienta de modelo, para poder hacer un split lo realizamos por medio de Virtual Topology. Entonces nos vamos a modelo, creamos un Virtual Topology y seleccionando el borde le damos en Split Mesh. De otra forma, para poder hacer esto tendríamos que volver a la geometría, volver a editar la geometría, y cuando abrimos el modelo posiblemente no conserve estas restricciones que les dimos. Entonces lo mejor es ir a Virtual Topology y hacerlo directamente desde ahí. Entonces ahora sí, en el estático estructural vamos a crear los soportes de desplazamiento. En este caso vamos a seleccionar los dos bordes que yo necesito que no tengan desplazamiento bueno, en este caso aplico, y los desplazamientos no va a tener desplazamiento en X, pero sí va a tener desplazamiento en Y, ya que obviamente va a tener aquí, estar sujeto a un movimiento en el eje Y. Obviamente es un poco difícil dimensionar el sistema completo, ya que solo estamos trabajando con una superficie y no con el cuerpo completo en 3D. Pero listo, aparte de este soporte, como dividimos estos dos bordes, también voy a tener que hacer un desplazamiento, pues un soporte de desplazamiento, que en este caso va a estar aplicado en un vértice, que va a ser este vértice que une los dos bordes. Este vértice no se va a mover con respecto a ningún componente, con la finalidad, bueno, en el componente X si vas a tener free. Aquí lo cambio a free. No va a tener ningún movimiento en el eje X, en esta ocasión acá, y eso es lo que va a restringir que mi sistema no tenga ningún movimiento digamos, hacia el lado opuesto del sentido X, que es lo que pasaría normalmente. ¿Por qué no lo tiene? Porque obviamente el eje que esté en este agujero va a evitar que él se mueva hacia acá, y obviamente las fuerzas también que se tengan en el lado contrario de la revolución también van a evitar que este tenga su desplazamiento en el eje X. Entonces, ya después de poner los soportes, ahora sí voy a poner las fuerzas. En este caso pongo cargas de fuerzas, y esas van a ser aplicadas ya no en superficie, en vértice, sino en borde aplicado, pero él por defecto, aquí no por vector sino por componentes, me tira pues me pone la fuerza en el sistema coordenado global. Yo no lo necesito de esa forma, sino el sistema coordenado que cree
por eso mismo ahora sí en la dirección de Y. Entonces en X no va a tener ningún movimiento, pero en Y sí va a tener una magnitud de 500 newton. Lo mismo vamos a hacer para la otra carga, la parte de abajo. Seleccionamos, aplicamos, no por vector sino por componente, y va a tener en Y pero de menos 500 newton para que vaya en sentido negativo. En este caso, si podemos ver aquí, está en dirección contraria al eje Y porque no cambiamos el sistema coordenado. Entonces seleccionamos el sistema coordenados y ahora sí, ya cuando vemos el efecto estructural tenemos ciertos soportes y tenemos las principales fuerzas que sufre la polea. Entonces ya teniendo todas las cargas, teniendo todos los soportes, lo que vamos a hacer es dar ya la solución. Entonces nos va a dar deformación total y el esfuerzo de Bob Mises. Y ya solucionamos nuestro sistema y empezamos a analizar cuáles son los puntos críticos y cuáles son los lugares de más influencia. Como bien sabíamos, ya tenemos por así decir, un resultado esperado en donde los mayores esfuerzos se presenten en esta zona, la superficie de influencia. Vamos a dar evidencia de esta suposición. Entonces en este caso vamos a deformaciones totales. Ya sabemos que estos van a sufrir las mayores deformaciones. Y bueno, aquí ya las mayores deformaciones se suben a estos lados. Este no es como el análisis que le vamos a dar más importancia, sino al de los esfuerzos. Igualmente necesitamos saber cómo es el comportamiento, ya que por medio del análisis de la deformación podemos ver si se está comportando de la forma adecuada, en donde él tiene una deformación máxima de, en este caso está en milímetros. Si lo pasamos a unidades, en metros, ya tendríamos de 5 por 10 a la menos 7 metros. No tiene una gran deformación. Igualmente esta es la escala aumentada en una escala real. Y aquí tendríamos cuáles son la deformación máxima en milímetros, que sería 0.0005 milímetros. Entonces ya obviamente estamos en 10 a la menos 4 milímetros unidades. Pero ahora sí, en los esfuerzos, en eso sí me quería concentrar, en donde ya vemos dónde se tienen los mayores esfuerzos, que va a ser un esfuerzo de 1.6 aproximadamente megapascales en la zona de influencia que tenemos acá. Entonces aquí podemos ver dónde se refinó la malla en una zona en donde tendríamos los mayores esfuerzos. Si tuviéramos otra geometría, ya pudiéramos, digamos que si el mayor esfuerzo posiblemente eran acá, nuestra zona de influencia hubiera estado en este lugar de acá y no habría necesidad de esta zona de acá tener una malla con componentes más pequeños. ¿Por qué? Por esa misma razón de que nos debemos concentrar en los lugares donde tenemos mayor influencia y ahí es donde debemos refinar más la malla, porque en caso tal de que refinemos la malla en todo el cuerpo, obviamente eso nos va a quitar más software, nos va a quitar más tiempo para hacer un análisis y posiblemente los resultados sean los mismos. Entonces aquí tenemos ya el resultado. Aquí por último vamos a presentar la animación del comportamiento en 2D y aquí un poco en 3D. Ya aquí debemos crear la revolución completa y ver cómo se comporta a medida que está sufriendo las diferentes cargas. Y esto sería todo lo correspondiente a la práctica número 15 del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias.